Hola chicos y chicas de quinto semestre, bienvenidos a una clase más. Les subí un material donde recopilo algunas cuestiones de política pública y social, algunas creo que ya las hemos visto. Las quiero dar aquí como de manera medio rápido, pero me voy a centrar en otros temas que no hemos visto. Y el jueves les doy los tipos de evaluación, ¿va? Ya les había yo mencionado que cuando hablamos del término política como acción, o mejor dicho, política es un concepto y es un verbo, ¿no? Como verbo, que implica una acción, es el quehacer por parte del gobierno. Todo lo que el gobierno hace son políticas, ¿no? Y estas se entran en distintas categorías. Ahora, política como concepto es la ciencia social que estudia las fuerzas de poder, ¿no? O la ciencia social que estudia el poder. Eso es política como tal. Y luego ya la politiquería, pues es el PRI y el PAN, para otras cosas, ¿no? Eso, pues, eso es vida pública o vida política de un país. Nosotros nos centramos en las acciones de gobierno. Ahora, una inacción también es una acción. Ya lo había dicho, lo refuerzo una vez más, ¿no? El no hacer algo también es una decisión. Así como cuando tienen mucho trabajo, llegan y se echan en su camita o en su sillón, ¿no? Y están pensando si hacen eso o hacen aquello y se pasa el tiempo y no hicieron nada. Bueno, pues el no hacer nada, aunque no fue algo consciente o deseado o racional, pues fue una decisión, ¿no? El no hacerlo. Entonces, ojo con eso, porque gobierno a veces puede decidir no hacer nada, ¿no? O sea, hay que tener un sentido ético muy fuerte, pero también muy preciso, ¿no? Si alguien va al gobierno y exige que quiere una ciclopista especializada para payasos, pues a decir, ¿sabes? Aquí es llena de globitos de animales, ¿o qué no? O sea, vaya, a lo mejor es muy sencillo el ejemplo, pero la verdad no se me ocurre otra cosa. Lo que me refiero es que, por ejemplo, la marcha que se hizo para buscar a la compañera de Prepa 1, ¿no? Creo que eran como 40 personas o algo así, ¿no? No fueron muchos. El gobierno puede decidir hacer o no hacer algo, ¿no? Al respecto, más allá de lo que técnicamente debe de hacer. La marcha del Día del Trabajo, el domingo, ¿no? Pues el gobierno puede decidir si hace o no hace caso, ¿no? De hecho, un buen ejemplo para los que estén de Pachuca o estén aquí frecuentemente y vean ahí el edificio de gobierno en Plaza Juárez, hubo una vez que un meeting de la antorcha campesina ya hay como 200 días, ¿no? Entonces, pues, ese es un claro ejemplo de cuando el gobierno decide no hacer algo, ¿no? Ahora, dependiendo de en qué nivel y de qué forma vaya a hacer esta acción, ahí les puse algunas definiciones de Franco Corso y de Torres Melo al respecto, pero al final de cuentas son acciones que hace el gobierno. Dependiendo de cómo las va a hacer, podemos decir que se categorizan de distintas formas, ¿no? Y una de las categorizaciones más simples, se me movió la diapositiva, es políticas a largo plazo, a corto plazo, ¿no? Y las primeras son políticas de Estado, que es la idea de general de cómo se va a conducir, para la redundancia, un Estado, ¿no? En el caso de México, esto se acercaría, por ejemplo, a los planes federales, pero de los ejes principales del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? O sea, los gubernamentales. El acabar con la corrupción es una política de Estado, ¿no? El primero de los pobres es una política de Estado. Luego tenemos políticas a nivel federal que tratan de cumplir con las principales garantías de la Constitución, ¿no? Que van del 0 al 29, bueno, del 1 al 29 de los artículos de la Constitución. Y ahí tenemos, por ejemplo, los apoyos a adultos mayores, los apoyos a jóvenes, ¿no? Y otro estilo de apoyos serían ese estilo de políticas a nivel federal. Hay políticas de gobierno que por lo general son del gobernante en turno, sin importar si son federales, estatales o municipales. Por ejemplo, si Carolina Vigiano en algún universo paralelo quedara de gobernadora eh, y pusiera la contenta, ¿no? Como política de su gobierno, la tarjeta que según te va a apoyar,
Pues esa es una política de gobierno, ¿no? O sea, del gobierno de Carolina Vigilante. Otra son, por ejemplo, y por último son las políticas públicas, que son muy sonadas, ¿no? O sea, para todos según esto lo solucionamos con políticas públicas y no es así. Una política pública solo entrará en ese concepto cuando resuelve un problema público. Diferénciese claramente de un problema social. Las problemáticas sociales que ustedes van a exponer a partir de la siguiente semana se encuentran más o menos presentes en todas las sociedades alrededor del mundo, ¿no? O sea, hay pobreza en Finlandia, hay pobreza en Londres, pero claro, no es el mismo nivel de pobreza que acá, ¿no? Pero hay pobreza, hay marginación, hay segregación, hay discriminación racial, ¿no? Por ejemplo, en Chile, Uruguay, Argentina, hay unos de problemas indígenas que no se imaginan, o sea, allá sí es más fácil de casi extinguir a los indígenas que otra cosa. Eso es muy complicado. Estados Unidos lo mismo, ¿no? Aquí hay, pero no son tan sistemáticamente violentos, ¿no? Han sido por momentos muy específicos en la historia, por ejemplo en la Guerra Cristera, contra el ejército zapatista de la Liberación Nacional, que el indigenismo mexicano ha sufrido mucho, pero en otros países y otros contextos ha sido constante, ha sido permanente, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas sociales existen al mismo tiempo en los distintos territorios, pero no con la misma intensidad. Ahora, no todas son problemas públicos, ¿no? Por curioso que suene. Sí vimos cómo se gestaba un problema público, ¿no? Que tiene que ser por varios actores que participan, que se va poniendo como que en la marquesina, que toda la sociedad se da cuenta, que afecta a un número significativo de personas. Entonces, esos problemas públicos son los que se resuelven exclusivamente a través de políticas públicas. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Ahora, uno de los problemas que pasa con las políticas en general y con las políticas públicas es que no resuelven la raíz del problema. Por eso en las clases anteriores vimos árboles de problemas, árboles de objetivos, etcétera, porque si no tenemos claro de dónde surge el problema, no lo vamos a poder resolver. En este mismo sentido, si no nos enfocamos en el desarrollo de capacidades, habilidades, talentos y esfuerzos y recompensa por esto, las situaciones no van a cambiar, ¿no? Vea, el ejemplo de las becas es muy bueno, de las becas que da ahorita el gobierno. ¿Alguien la ha tramitado? ¿La federal? ¿Alguien se la dieron? Ajá, acá, ¿qué le pidieron? ¿O qué les pidieron de...? Pues es que nada más nos hacen la encuesta socioeconómica Ajá. y ya, porque incluso, o sea, tú tienes la posibilidad de poner tu cuenta bancaria o te mandan una tarjeta de Banco Bienestar. Ok. ¿Y ningún requisito ni nada? ¿Vigencia? Que, bueno, al principio se veía que no estaban pidiendo como calificación, pero el semestre pasado estuvieron quejándose muchas personas de por qué varios se las quitaron, porque el semestre pasado empezaron a quitar becas y fue por convenios. Ok, bien. Al principio no era así. Pero eso es un ajuste a una política, ¿no? Precisamente necesitas indicadores durante la implementación que te permitan mejorarla, ¿sí? Ajá, porque incluso, perdón, en los mensajes porque en Subes, o sea, es registrarte en Ujú. la página de Subes, ahí te ponen unos que es mensajes donde te dicen si aceptadas, rechazadas, si te la aceptaron, que te van a publicar te van a depositar, y ya incluso hasta abajo te dicen que por tus buenas calificaciones o bueno, por tu desempeño escolar, te han seguido dejando la. Ok, bien. Ahí, en esa nueva forma de la beca, se premia el buen uso de la misma, ¿no? O sea, está bien. En su versión anterior, donde no comprobabas en qué se gasta ni nada, hay mucho desperdicio de recursos. ¿Para qué es la finalidad
de la beca para que no dejes de estudiar, ¿no? O sea, los estudios de movilidad social señalan que la movilidad educativa solo es o al mismo nivel del padre o de la madre, o uno más, pero no más allá. Y que bachillerato sigue siendo históricamente, junto con secundaria, uno de los filtros más grandes que hay. Entonces, si bachillerato es el problema, la gente no está saliendo de bachillerato, no nos tenemos todavía que preocupar, la gente no está entrando a universidad, ¿no? Ya vendrá después. Hay que preocuparnos, la gente no está saliendo de bachillerato. Se hacen muchas encuestas, hay encuestas por todos lados, sobre todo los principales sectores de bachillerato tienen sus datos propios, ¿no? CONALEP, CECITE, otros estilos de escuela así, saben por qué sus alumnos no están terminando. Recabas la información, haces el análisis, les preguntas, y una de las causas principales es recursos económicos, ¿no? Es, entre comillas, la más fácil de solucionar, porque otras son, mi mamá y papá ya no quiso que estudiara, mi novio ya no quiso que estudiara, me embaracé, me casé, sí, ¿no? O sea, son los otros porcentajes altos en este nivel. Ahora, si no garantizas el buen uso del recurso, no acabas con el problema. ¿Cuál es el problema? La deserción escolar. Ahora, si tienes o si cubres la deserción escolar por lo económico, no garantizas que haya una deserción escolar por otros medios, ¿no? O sea, las otras. Si tú solucionas el número uno, tu 2, 3 y 4 pasan a convertirse ahora en las principales y a seguir afectando, ¿no? Ese es el reto de las políticas públicas. ¿De qué manera, Salud, van a encontrar esos puntos? Porque ¿de qué sirve que te dé dinero para ir a la escuela si ya no hay una ruta de transporte que te lleve a la escuela? ¿Me explico? O sea, también eso cuenta. Ahora, con lo que te doy de beca alcanza para transporte, comida y material escolar, la realidad es que no. Entonces, en realidad no estás subrogando o no estás financiando la educación de alguien. Más bien estás dando un paliativo a la educación de alguien. Es decir, para muy pocas personas, ¿de cuánto es el monto de la beca? ¿Para qué se sale? ¿Alguien sabe? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cada mes? ¿Y cada qué la puedes renovar? Cada semestre, 9,000. ¿Qué son? ¿Como 1,300 al mes? No, un poquito más, ¿no? Póngale 1,500 al mes, ¿no? A ver, con esta beca tú solo estás evitando la deserción escolar por motivos económicos de aquellos que les haga falta 1,500 o menos al mes, ¿no? O sea, esa es la verdad. Pero agua si te falte 1,501 porque ya valió, ¿no? Y si no me creen, vayan a Walmart, compren lo que sea y díganle a la cajera, ay, le quedo de ver un peso, ¿no? Y a ver si no se hace un despapalle. Igual y la cajera es bien buena onda y no, ¿eh? O el cajero. Pero, pues sí, o sea, hay cosas que, o díganle a la universidad, ¿cuánto pagan aquí de mensualidad? Digo, de semestre. ¿A poco antes pagaban diferente? ¿Quiénes? ¿Por qué? Qué raro. ¿Cuánto? ¿1,500? A ver, díganle a la universidad, pues te pago 1,450 si quieres, ¿no? Ahí en la caja. Sí, ¿no? Es 99. No, o sea, me explico, no sé, o sea, a lo mejor si hablan con el rector y todo bien bueno, igual y si les presta de los 50 pesos, pero que les acepten 1,450 está más difícil, ¿me explico? Ajá, ajá,
una campaña que era Abortambarse. ¿A poco? Yo nunca me enteré. Yo de hecho, le dimos a una de mis amigas dinero para que comprara los. ¿Pero fue por parte de la universidad? No, fue Ah, alumnos de la universidad. O sea, tú escribías en Facebook con las cuales no puedes pagar tu ajá, ajá. y Memes UH te ayudaba a contactarlos. O sea, una persona decía, o sea, sí lo necesito, imaginas su tira de materias, su promedio, y ya en los comentarios se veía quién, o escribía directamente a la persona, y ya esa persona pues le pagaba su inscripción o le daba un porcentaje. Y ya para que vieras que sí estaba cumpliendo, te enviaba el voucher que se había pagado. Y así muchas personas siguieron estudiando, porque si no iban a tener un buen número de alumnos. De hecho, hicieron lo mismo con las computadoras. Después de eso, también se lanzó unas computadoras, muchas que no tenían. Cada por para pagar la inscripción, pero que una computadora que no antes en línea, se hizo. Me la pasé de noche, ¿no? Nunca estoy en un doctorado porque no van a tener vida. No, nunca me enteré, de qué bueno, me hace muy loable. Me pongo a pensar, ¿por qué no hay una asociación civil que adopte garzas, ¿no? O sea, que haga esto, pero de manera más constante. No se me hace tan mala idea el becar a un buen alumno. Yo sí beco a un buen alumno, pero buen alumno, o sea, no de 8 para abajo, ¿no? O sea, 9, 4 para arriba. Y ya. Yo tuve un compañero en la licenciatura, no voy a decir nombres, que un semestre ya no regresó, ¿no? Así ya no, y éramos varios, que entre comillas éramos amigos, y pues sí, le hablamos, ¿no? Oye, ¿qué onda? No, pues es que no me alcanzó para inscribirme, ¿no? Y a mí me dio mucho coraje, y le dije, o sea, ¿por qué no nos dijiste, no? O sea, yo creo que entre todo el grupo sí teníamos podido pagar la inscripción, porque medianamente nos llevábamos bien el grupo. O yo hubiera podido, ¿no? En determinado momento quizás prestarle. O sea, 1,500 pesos sí es una buena cantidad, pero tampoco es inalcanzable, ¿no? Em, pero no quiso. Y bueno, es obvio, ¿no? O sea, no solo es la inscripción. Efectivamente, como ustedes están diciendo, la tableta, pagar la renta, los servicios, ¿no? Quienes no son de aquí, etc. Entonces, es complicado, pero es un buen ejemplo de lo que estamos tratando de ver aquí en las políticas públicas, que si solo combaten un elemento del problema, no están combatiendo el problema. Entonces, sí, estás golpeando en la deserción escolar, la estás disminuyendo, pero estás dejando fuera muchos otros elementos, ¿no? O sea, porque una cosa, y volvemos al problema, una cosa es el título, o sea, que salgan de bachillerato, y otra cosa es que hayan salido con una buena educación de calidad, que son cosas muy diferentes, ¿no? La diferencia entre un alumno o una alumna de 7 a uno de 9, 7 es mucha, ¿no? O sea, es muchísima. Entonces, es complicado. Ahora, si estás viendo que en México no llegan buenas empresas porque el nivel educativo es muy bajo y no mejora ese nivel educativo, pues no hay empresas, y si las empresas crean empleo y no hay empresas, no hay empleo, no hay educación, o sea, todo empieza como que a colapsar, ¿no? En una especie de dominó. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué pasa esto? Porque transitamos a la idea de lo que se ve, ya lo he dicho muchas veces, a la estética, ¿no? Ya lo precisé, lo dice Sigmund Bauman, a esta estética del consumo. Sí estamos apoyando la educación, damos becas. Eso no es apoyar realmente la educación, ¿no? Eso es inflar un indicador, que es educación terminal. Pero no quiere decir que la educación haya mejorado realmente. Solo quiere decir que más gente ha terminado el mismo curso, pero no que el curso sea mejor o que los alumnos que egresan de él sean mejores. Eso no quiere decir ese indicador, ¿no? Ahora que estemos en sexto semestre, si Dios me lo permite, vamos a ver mucho sobre cómo se construyen indicadores, etc., etc., ¿no? Pienso dar la clase como... No sé si les gustaría que, por ejemplo, el martes viéramos unidad 1 y el jueves unidad 2, y así no la lleváramos, porque una cosa es práctica y otra cosa es teórica. Bueno, ambas son teóricas, y ambas son prácticas, pero me refiero,
Creo que te tardas mucho en llegar a la parte de construcción de indicadores cuando ya viste toda la teoría de inicio. No sé, podríamos hacer ese experimento. Así tendrían una semana para hacer tareas, ¿no? Podría ser interesante. Bueno, cuando veamos construcción de indicadores, una de las primeras cosas que les voy a enfatizar mucho es esto. ¿Qué estás midiendo? ¿No? Porque tienes que medir bien. Por ejemplo, si tú quieres medir calidad de vida o bienestar en salud, ¿no? En cuanto a cuerpo, y lo único que utilizas es peso, te estás equivocando, ¿no? O sea, una persona con sobrepeso o una persona delgada no son exactamente sanos, ¿no? O sea, no es una garantía que alguien que esté en su peso sea sano y que alguien que no esté en su peso sea sano. O sea, sí, la mayoría de las personas con sobrepeso tienen alguna problemática de salud, pero no todas. Y no todas las personas delgaditas están perfectas de salud. La mayoría, de hecho, tienen un chorro de triglicéridos bien altos, ¿no? Suele pasar. Entonces, claro, si tú quieres medir calidad, entonces ahora sí, sangre, ¿no? Y así nos vamos, peso, talla, todas las medidas del cuerpo, y vas viendo si tiene o no una buena calidad de vida, o si tiene o no buenas condiciones de salud. Eso por una parte. Por otra parte, eh, las políticas públicas están muy pensadas a personas en pobreza o con vulnerabilidad, ¿no? De hecho, si ustedes piensan en programas públicos, de seguro se les ocurren apoyo a madres solteras, apoyo a grupos indígenas, apoyos a ninis, ¿no? Este, no sé, muchos casos similares. De hecho, vemos, por ejemplo, fondos de rescate de emergencia cuando se inunda una ciudad, cuando se deslava una montaña, ¿no? Etc, etc. Esto tampoco es algo deseable en el sentido de que, o sea, no, la política pública no solo sirve para atender vulnerabilidades o pobreza, también sirve para generar condiciones idóneas de mayor movilidad social, de participación, de nuevos espacios, de calidad en la ciudad. Por ejemplo, ¿conocen la Casa de la Cultura de Hidalgo, de aquí? ¿Por dónde? Sí, ok, ahí tradicionalmente dan cursos, dan muchas cosas y siempre está casi vacía, ¿no? O sea, no tiene mucho poder de convocatoria real. Entonces es un poco de desperdicio, ¿no? Mientras que tú te vas, por ejemplo, a San Cristóbal de las Casas, que conozco, y la Casa de Cultura es un centro de vida, está siempre atascado, un buen de gente, un buen de talleres, un buen de personas capacitándose, ¿no? Entonces, eso también es una política pública. O sea, ¿cómo haces que la ciudad sea un elemento igualador de condiciones, ¿no? Así como tal? Si ustedes quisieran aprender a nadar, ¿dónde aprenden? ¿En la feria? Ajá, pero hay condiciones para entrar. Hay otra en el ISSSTE y en el IMSS, pero también, primero, necesita ser de hecho valiente, ¿no? Y tener ciertas edades. Si ustedes quieren aprender aquí a nadar, tendrían que ir a una privada, ¿no? Y es cara. Entonces, ¿cómo la ciudad te iguala eso? O sea, ¿por qué no tenemos una piscina pública? En primer lugar, porque estaría atascado de personas, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué no existen esas instalaciones? ¿Dónde es el 11 de julio? Ah, ya me acordé. ¿A poco? ¿Anteriormente? ¿Qué tal anteriormente? Ah, tampoco es muy grande su mamá. ¿Pero cuántos tenía? O sea, hace 31 años. O en el 92. Puta, no, pues está. Tampoco soy tan viejo. Sí, y para allá vamos, es interesante. Cuando se puede pensar que el gobierno es el que establece cómo se desarrolla o cómo va a crecer una ciudad, ¿no? O sea, que todo se da conforme a lo que el gobierno quiere o decide o desea. Eso no es cierto. El gobierno depende totalmente del sistema de producción. O sea, una ciudad sin alimentos, el gobierno se cae muy rápido, ¿no? Una ciudad sin garantías, o sea, un estado sin garantías, se cae muy rápido. Por eso están los famosos estados fallidos, ¿no? Ahora,
El sistema económico, el que tenemos, neoliberal, ¿no? Parte del liberalismo, donde el Estado no interviene en la economía del Estado, te dice que si tú como Estado pones empresas o servicios estatales, bloqueas el mercado, porque son más baratos y la gente no va a querer adquirir los otros. Por eso antes, en la década de 90 hacia atrás, van a haber muchos espacios públicos como albercas, como parques, como teatros, como radios, ¿no? En las que tú podías llegar a hacer uso de. Y a partir de esa fecha, como del 94 hacia acá, todo esto se va a empezar a cerrar y a cerrar y a cerrar, ¿no? O sea, literal hubo un momento en el que México tenía una empresa de botones, ¿no? O sea, el país como tal. Eran más de 700 paraestatales, si no me equivoco. Entre ellas Telmex, ¿no? Entonces, cuando esto se pierde, la ciudad de repente se llena de servicios, sí, pero de puro servicio privado, servicios a los que no todo el mundo puede acceder. Las políticas públicas también están pensadas en compensar esto, o sea, es decir, casi no se hace, pero también es una forma de lograr equidad o redistribución al interior de una sociedad, ¿no? Porque la igualdad más o menos está dada. O sea, ustedes no sufren una discriminación real. ¿A qué voy con esto? Sí, sí hay discriminación, ¿no? Ser mujer, ser alto, o sea, sí la hay. Pero hablamos de una discriminación real en el sentido de que una ley te impida acceder a algo, ¿no? O sea, ninguna ley les impide entrar a San Javier, pero nada más intenten entrar y van a ver que cambia, ¿no? Pero al menos de manera formal no existe. Entonces, la igualdad está dada. Vean el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Hombres y mujeres son iguales ante la ley. El 1, todos los mexicanos gozarán, ¿no?, de los derechos y garantías que esta Constitución otorga. Entonces, la igualdad, por la característica de mexicano, de mexicana, está dada. Pero la equidad, no. ¿No? La equidad es darle a cada persona lo necesario para mejorar sus condiciones de vida. Si tú ya no tienes todo, pues que no te den nada, pero si tú no tienes nada, que te den todo. O sea, sería como el principio básico de la equidad. Ahora, según Sotoli, ¿no? Dice, el desafío consiste en transformar las demandas sociales en políticas públicas que comiencen a romper los circuitos de reproducción de la desigualdad. ¿Por qué sigue habiendo desigualdad? ¿Es que en serio no nos alcanza? ¿Es que no hay dinero? ¿Es que es voluntad de Dios? No sé. ¿Por qué sigue habiendo desigualdad? ¿Qué opinan? Como por ejemplo, ok, más o menos. Acá, sí, originalmente la desigualdad tiene un principio de distribución diferenciada de territorios, ¿no? No es lo mismo haber nacido en Inglaterra, donde todo es medio llano, hay ovejas y algodón, ¿no? Puede ser muchas cosas, que haber nacido en el Valle del Mezquital y intentar hacer ropa fina con mezquite, ¿no? O sea, sí, no, no es lo mismo. Son condiciones diferenciadas, ¿no? Bien, ¿por qué más? Hablemos de un concepto bien interesante, el de justicia. ¿Qué es justicia? Ok, va, me gusta. ¿Quién más? Es parecido o tiene mucho que ver a la cuestión de la igualdad. Porque, por ejemplo, no sé, pones a una niña mayor y una otra chica que es
indígena, ¿no? Entonces, vamos a un trabajo y a mí me van a pagar más y a ella le van a pagar menos solo por la cuestión de que es indígena. Eso sería en parte como injusticia. Entonces, lo justo sería que las dos nos pagaran lo mismo porque las dos tenemos, a lo mejor no las mismas capacidades, pero vamos a poder hacer el mismo trabajo. Ok. ¿Acá? Es que ahorita estamos hablando sobre la justicia y la igualdad. Siento que a veces no concuerdo, bueno, no concuerdo con ella porque en muchas ocasiones no podría quedar la justicia con la igualdad. Obviamente, no sé, en cuestiones penalistas, supongamos. Ajá. Si una persona mata a alguien por justicia, tiene que ir a la cárcel. Pero no es igual, no es igual que tú hayas matado a alguien y por eso tengas que estar en la cárcel. O sea, como que no sé si lo estoy explicando, Sí. pero a veces no, la justicia no tiene que ver mucho con la igualdad. Como que hay Porque esos ejemplos siempre son en esa misma línea de violencia. ¿No? O igual podría ser, se podría ver de diferentes maneras dependiendo del contexto, como dice ella. Sí. Va, transitemos a otro. ¿Qué es el mérito? Mérito. No, se llama trabajo. ¿Qué es un trabajo? ¿Cómo qué? Más o menos. No. La acción para obtener algo, más o menos. El principio es como un poquito al revés. Es decir, o sea, es obtener algo por lo que ya has hecho. ¿No? Ajá, lo que te mereces está más cercano. Pero es que un esfuerzo, la palabra esfuerzo siempre se relaciona a trabajo. Literal, un trabajo es un consumo de energía físico-mental, ¿no? Entonces, cuando dices hay un esfuerzo, es un trabajo en sí, ¿no? El mérito es eso, que obtengas, digamos, lo que te mereces, ¿no? Entonces, a ver, combinen los tres, ¿no? ¿Se puede, no se puede? Yo se los planteo. ¿Qué tanto derecho tienen ustedes, o qué tan justo es, si quieren mejor usar el término de justicia, ¿cuántos son hijos únicos o hijas únicas? ¿Hijos únicos o hijas únicas? ¿Solo usted? ¿Un hermano? ¿Dos o más? Ok, solo por curiosidad, ¿cuántos? ¿Usted es Malcolm? ¿Usted es Malcolm, el del medio? Qué chistoso. ¿Acá? Tres. ¿Acá? Yo tengo 7 hermanos, no 6 hermanos. Oh, ok, ¿acá? Cuatro. ¿Usted es la mayor? Ah, eso está padre. ¿Acá? Ok. Digo, no tiene nada de malo ni nada de bueno, ¿no? Pero es curioso, cada vez hay menos familias grandes. ¿Qué tan justo es que el día que Dios quiera, ustedes hereden los bienes y riqueza de sus padres? Bien, ajá, perfecto. Pero, pero ¿quién de ustedes va a renunciar a la herencia de sus padres? Sí los hay, ¿no? O sea, sí hay casos, están bien documentados. De hecho, por ejemplo, actores como Jackie Chan han dicho que no le van a dejar ni un peso a sus hijos, ¿no? Que en vida los apoyan en lo que quieran, pero que ellos tienen que formar su propia fortuna. Son ideologías válidas en el plano de lo filosófico, tanto un extremo como el otro, ¿no? O sea, no hay una postura adecuada. Pero, ¿qué tan justo es que, pues, solo por poner un ejemplo, ¿no? El hijo de Carlos Slim, o el nieto de Carlos Slim, sea un flojo, pero tenga las mejores escuelas y le paguen el mejor promedio, ¿no? Y ya tenga trabajo desde antes de nacer, versus cualquiera de ustedes que necesitó que lo adoptaran, ¿no? Para poder entrar y continuar con sus estudios. O sea, ¿qué tan justo es? Depende de cómo lo quieran ver.
Porque si estamos hablando de que la herencia existe y es real, pues entonces es totalmente justo. Él no tiene la culpa de haber nacido en cuna de oro y ustedes no, ¿no? Pero si estamos hablando de un mérito, es totalmente injusto, porque arrancamos en escenarios totalmente diferentes, ¿no? O sea, totalmente diferentes. ¿Creen ustedes que echándole muchas ganas, a partir de aquí en adelante, van a alcanzar a alguien que ya estaba estudiando en el extranjero desde primaria? O yo creo que sí lo podrían alcanzar. La mejor pregunta sería, ¿qué tan fácil sería, ¿no?, alcanzar a alguien así? Porque muchos grandes genios han nacido de la pobreza, pero la mayoría de los grandes genios ya eran ricos, ¿no? O sea, no nos vamos a engañar. Las primeras personas que pudieron estudiar fueron los ricos. Los pobres, qué raro. Los pobres tienen que trabajar. Es así, ¿no? Véanlo en su día a día. ¿Qué tanto tiempo libre tienen? ¿No? O sea, tiempo libre, libre. Ay, ¿cómo no? ¿Nada? Bueno, Marifer porque es mamá, pero no, digo que sea mamá y que tuviera tiempo libre sería extraño, bajo mi perspectiva, porque sí las hay, pero acá vamos con su compañera. ¿A qué hora se despierta? Se puede saber. Ok. ¿Y qué hace en su día? ¿Cuál es su rutina? Y ahorita que llegue, ¿qué hace? Cuando ahorita que sale de la escuela, ¿qué hace? Pues y no ve películas, no ve series, no escucha. Ah, pues ese es su tiempo libre. Usted lo ocupa para desvelarse, pero es tiempo libre, ¿no? No, me refiero a que piensen en personas que en serio no tienen tiempo libre. O sea, 5 de la mañana despierta, 3 horas de viaje en metro, ¿no? En lo que sea para llegar a sus trabajos, son 6, 7, 8. Salen a las 5 de la tarde, ¿no? Otras 3 horas de regreso, 6, 7, 8, ¿no? Literal, cena, duérmete y te vuelves a pagar a las 5 de la mañana. Y hay muchas personas en esos ciclos tan apretados. Entonces, ¿en qué momento estudias? Y ojo, estudiar no es venir a la escuela, ¿no? O sea, ¿en qué momento ustedes han intentado resolver o analizar cualquier problemática que les pase en su día a día? O sea, que se les haya fundido un foco y literal hayan pensado, ¿cómo se cambiará, no? Y lo hayan logrado, sí, ¿no? O que se les haya tapado una tubería o que, no sé, cualquier situación doméstica que ustedes hayan resuelto pensando, ¿no? O sea, cada quien tiene tiempo para eso. Pensar es un arte como tal, o sea, pensar es complicado, no es fácil, por eso la gente no piensa, ¿no? O sea, pensar duele, es un trabajo, consume mucha energía. ¿Por qué creen que me mantengo flaco? O sea, como mucho azúcar, tanto pensar. Es así, o sea, no, esa parte no es cierta, ¿no? Pero, o sea, es que no todos piensan, ¿no? Y luego está la clásica expresión, pues, ¿qué no pensaste? Y tú, pues, no pensé, no. No es más que obvio que no pensé, pues, no lo pensaste. Entonces, ¿quiénes se pueden dedicar a la ciencia como tal? Las personas con tiempo libre y que tienen todas sus necesidades satisfechas. Eso lo describe Platón en sus múltiples libros cuando habla de que hay personas oro, plata, ¿no?, y bronce, ¿no? Y yo creo que aunque no conocía a los mexicanos, ya los categorizó muy bien en el bronce. Entonces, regresando a esta parte de la política pública, vivimos en un sistema injusto, ¿no? Injusto porque nacemos desiguales, con recursos diferenciados, con oportunidades muy diferenciadas. Pónganse en el caso de un padre o de una madre soltera.
O sea, ya desde ahí hay buenas desventajas para el hijo, ¿no? O un hogar donde hay violencia, ya desde ahí hay buenas desventajas. O un hogar donde los papás solo tienen primaria o secundaria. Y no me malentiendan, no quiero decir, es que solo tienen secundaria es menos. No, no es eso. Lo que pasa es que el nivel educativo te da cierto capital cultural, ¿no? O sea, pregúntenle a los papás que tengan universidad o bachillerato, que les expliquen algo de álgebra o de física, no van a poder, la mayoría de los casos. Y se supone que lo estudiaron, ¿no? Entonces es menos probable que alguien que no lo estudió lo pueda explicar. Hagamos un ejercicio muy rápido. ¿Cuándo fue la última vez que sus papás les ayudaron a una tarea? ¿No? Y sí, y convérselo entre ustedes y se van a dar cuenta que quizás los papás que tengan más estudios les ayudan hasta más grandes, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, ¿no? No es presunción, mi mamá tiene maestría. Mi mamá me ayudó en muchos trabajos de licenciatura, en redacción, en estilo, ¿no? En expresión. Bueno, y o sea, desde chiquito hasta licenciatura, no crean que no es licenciatura, ¿no? Pero a partir de que yo me especialicé, ¿no? En la maestría y en el doctorado ya no me pudo ayudar nada, porque lo que ya me había podido ayudar ya lo hizo, que es la redacción o el estilo, pero cuando nos vamos a los temas específicos de ciudadanía, de movilidad social, pues mi mamá ya no sabe nada de eso. Es por eso cuando les digo a ustedes que escojan un tutor o les asignen un director de tesis que conozca el tema, ¿no? Yo podré saber muchas cosas, pero si a mí me dan a alguien que quiere trabajar cambio climático, pues voy a decir, oye, o sea, no tengo maestría en cambio climático, ¿no? O sea, no es un tema que yo domine. Entonces, sí, yo te puedo ayudar con la redacción, con el estilo, con el formato, ¿no? Con la metodología, porque pues eso es homogéneo, es base. Pero con comprobar lo que estás diciendo o con los autores base del tema, no. Hay limitaciones, ¿no? Entonces, es complicado. Ya desde ahí es otra característica de desigualdad. ¿Será lo mismo haber nacido en Pachuca que en Tulancingo? No, los de Tulancingo seguro fueron a una primaria católica y ahorita no creen en Cristo, ¿no? Cierto, chiste local. ¿Será ver lo mismo haber nacido en Ixmiquilpan que en Pachuca? Pues no. ¿Es lo mismo nacer en Pachuca que en Ciudad de México? Pues no. Ahí les va. ¿Saben qué es una serendipia? ¿Serendipia? Hay una película que se llama Serendipia, ¿nunca la han visto? Ah, está buenísima, véanla. Es de amor. Es, sí, ajá, esa, está buenísima. En el español, serendipia significa un descubrimiento afortunado cuando se buscaba otra cosa diferente, ¿no? O sea, ese es el que... También tenemos palabras bien complejas en el español, ¿no? O sea, serendipia significa todo eso, o sea, no es, que está bien, está mal, no, es completo el concepto. Bueno, tuve una serendipia ayer, ¿no? Estaba yo buscando en YouTube ciertos canales que me gustan y ya no había encontrado nada que ver, o sea, es decir, sí, las suscripciones a las que estoy y todo, pero no me llamaba la atención como para ese momento, no estábamos en ese mod, y me apareció algo así, buscando un Nintendo Wii en Japón, ¿no? Y dije, y le iba a cambiar, y como tenía otras cosas que hacer porque lo pongo como ruido de fondo, dije, ya, ese, ¿no? Bueno, me encantó, ¿no? O sea, yo estaba buscando videos sobre eso, el canal me fascinó. No sé muy bien la nacionalidad de esta persona, pero casi estoy seguro que es peruano, ¿no? Que vive en Japón, o sea, no fue a Japón, vive en Japón. Y entonces, literal te describe todo como es en Japón y se va a un buen de tiendas de segunda mano. O sea, es impresionante, lo hace muy bien. No lo intenta hacer, porque no es sociólogo, o sea, no es nada de esto. Pero, digamos, una especie de Luisito Comunica, pero bien hecho, ¿no? O sea, sí, la verdad. Se ve que la persona lee o que es culta de una u otra forma, porque consume mucho de algo, pero se nota que lo hace bien. Bueno, yo estaba buscando hace tiempo una consola de videojuegos portátil de Nintendo que se llama Nintendo 3DS, ¿no? Ya no se vende en serio, o sea, ya no lo encuentras en las tiendas, lo tienes que comprar de segunda mano o con suerte por ahí olvidada en algún lugar, ¿no? La estuve cotizando en internet y estaba en 5,000 pesos,
en 6,000 pesos, ¿no? Y dije, pues con esto me compro la nueva, no me voy a comprar la vieja. Y ni los tenía. Bueno, después de la serendipia me di una profunda decepción. Porque él tiene un video de buscando una Nintendo 3DS en Japón, ¿no? ¿Saben cuánto cuesta ya? ¿Alguna idea? 200 pesos. Sí, 200 pesos. El chiste es que en la tarde de ayer, mi esposa fue al cumpleaños de una amiga de su trabajo. Entonces fui soltero por un rato, ¿no? Soltero en mi casa, ¿no? Lo cual implica es que me puedo acostar donde quiera, ¿no? Cosas así, ¿no? Y bueno, hice algunas cosas del hogar, ¿no? Como siempre, como equipo. Y luego literal me fui a acostar un rato. Dije, vamos a ver algo, ¿no? Porque solo tenemos una tele. Entonces ella por lo general ve la tele y yo estoy en mi compu. Y cuando estamos juntos, pues vemos algo que nos gusta a los dos o que le gusta a ella, ¿no? Que solo me guste a mí, casi nunca. Pero sí se da, ¿no? Entonces, cuando llego a tener la tele para mí solo, pues digo, vamos a poner algo de zombies, ¿no? O sea, no sé, pongo cosas que ella normalmente no vería. Quería algo como eso fue cuando encontré este canal y me seguí, o sea, me aventé como 30 videos de él, como de 20 minutos o algo así. Sí, más o menos, no sé, 10, 20 minutos, ¿no? Y quedé fascinado, entonces llega mi esposa y le digo, estoy feliz pero triste, ¿no? O sea, estoy nostálgico, digo, porque, digo, me encontré todo esto y sabes que me encanta. Le digo, y estoy muy decepcionado de no haber nacido en Japón. Y me dice, pero no me hubieras conocido. Le digo, no, pues tú también hubieras nacido en Japón. Digo, o sea, ¿no? Es lo de menos, digo, pero sí, ¿no? O sea, viendo estos videos me siento tan japonés, o sea, en verdad. Es que, por ejemplo, hay ciertas prácticas que yo hago que no mucha gente hace, pero que allá todo el mundo las hace, ¿no? Y yo cuando estoy viendo algo en un aparador y veo que otra persona como que se acerca y quiere ver, yo me quito, ¿no? O sea, yo me quito porque sé que me voy a tardar en ver, o me voy a estorbar, o no he decidido, o no voy a comprar. Y ustedes lo ven y hay otra gente que es así, ¿no? Y llega el otro y te quedas tú en medio de la conversación de dos periodistas, o sea, no se pueden juntar acá, bueno, me suele pasar, ¿no? Y en Japón es igual, o sea, en Japón alguien puede ya estar sacando cambio para comprar algo y ve que llega otra persona y se quita por respeto, ¿no? Y como eso, muchas cosas que a mí me son muy agradables del orden de Japón. Tiene sus cosas malas, ¿no? Porque sí, pero digo, en serio, en mi interior hay un japonés, ¿no? O sea, sí, me encanta esa cultura. Regresando a esto, porque no me salió del todo, lo que voy es lo siguiente. Eh, Estos problemas públicos que queremos solucionar se van a percibir diferente, pero todos tienen una raíz de desigualdad, que es lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, 5,000 pesos aquí versus 200 pesos allá, o sea, no hay ni por dónde, ¿no? O sea, sí se explica por mis contextos, pero o sea, es una diferencia abismal. Entonces, las políticas públicas deberían, en el mejor deber ser, de igualar escenarios de origen o de compensar escenarios de origen. Todos sabemos en nuestras respectivas casas lo que podemos y lo que no podemos soñar, ¿no? O sea, sabemos que hay restaurantes que si ahorramos, que si cae un aguinaldo, que si se vende algo, que si hay que festejar, podemos ir. Y que hay restaurantes que aunque festejemos y nos hayan dado 2 aguinaldos, nada más no se pueden pagar, ¿no? Porque son muchos, todos lo sabemos. Que hay ropa de marca en el outlet de Sanborns o de Sears, que si te sabes tu talla está bien chido porque está bien barata y no te la puedes probar, pero si no te sabes tu talla vas a sufrir mucho, ¿no? eh, pero también sabes que hay, o sea, por ejemplo, yo puedo entrar a Liverpool y puedo comprar algunas cosas, pero hay otras que definitivamente para nada ni siquiera estoy cerca de comprarlas. Y hay gente que no puede comprar nada en Liverpool, ¿no? O sea, así. Entonces, tratar de igualar esas diferencias de origen es lo complicado, pero se puede. Muestra un botón, ¿no? ¿Se saben la expresión de por qué para muestra un botón? ¿No? Investíguenla, me la platican. Ya estuvo que yo les dé todo. Sí. Eh, por ejemplo, piensen, ¿alguno de ustedes fue a escuela privada alguna vez en su formación básica? A ver, Marifer. Y luego acá. ¿Qué fue? ¿Primaria? ¿Cuántos compañeros tenía? 15, ok. ¿Acá? ¿Primaria?
No, ok. ¿Cuántos compañeros tenía? ¿Cómo que igual como 20 si acá eran 15? Ah, ok, 20. Va. Todos los que fuimos a escuela pública, ¿no? Normalito. ¿Se acordarán cuántos compañeros tenían en la primaria? Ok. ¿En qué prepa? Ah, no, pues ni idea. ¿Es buena? Ah, ok. Y si no es indiscreción, ¿cuánto pagaba en la prepa? Más o menos. Ah, pues está bien. ¿Allá? Ajá. Ajá. Ok, va, muy bien. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque si un maestro de cualquiera de los dos niveles, pero puede con un grupo de 40, cualquier maestro puede con un grupo de 40. Es mucho, muy difícil, yo lo sé, ¿no? O sea, con ustedes sufro un buen. Es mucho tiempo de calificarlos, o sea, la verdad, ¿no? No es como tercero, que son 5 que acabo en media hora, ¿no? O sea, y luego el problema es que no los acuso de plagio, ¿no? Pero luego se parecen en serio tanto, que digo, ¿dónde lo acabo de leer y me tengo que regresar y me pierdo, ¿no? O sea, no es lo mismo buscar algo en 5 trabajos que algo en 18 trabajos, ¿no? Es complicado. Pero a lo que voy es, si se puede, si alguien puede con 40, todos podemos, ¿no? Porque nadie es extraterrestre. ¿Qué tal si sacamos una ley que obliga a las escuelas privadas a tener 3 lugares por grado para niños de bajos recursos, pero que les pagues todo? Tú, o sea, tu escuela privada les das todo, la colegiatura, los alimentos, el uniforme, los materiales y los libros. Chicos, ¿saben con cuántos alumnos se paga el salario de un profesor de escuela privada? ¿Con uno o con dos? Sí, les pagan bien poco. Pero al final de cuentas le ganan. Es decir, a una escuela privada le ganas muchísimo, ¿no? Y hay de escuelas privadas. Hay escuelas privadas de 1,000 pesos y hay escuelas privadas de 10,000 o más, ¿no? Sí, ¿no? En el CUH, que está por el legalmente, es la que cobran, bueno, con becas que cobran en pesos ¿El de aquí adelantito? ajá, ¿Cuánto? 1,000 pesos si tienes beca. ¿Y Al si no tienes beca? 1,650. Pero los profesores nada más te pagan 72 pesos por hora de clase. Está feo, no manches. 72. Si yo ya me quejo de aquí, 72 pesos por clase. Va, pues sí, 72 pesos por clase. ¿Cuántas clases a la semana un profesor? Pues es que, Uno, el que se acuerde. bueno, es que el país lo tenía que dar a fuerza todos los días, porque Pero número de horas, por profesor, número de horas. como 10 horas, porque son horas. 2 cada día. O sea, son 10, son 700 pesos por semana. Eso quiere decir que son 2,800 pesos al mes, ¿no? Y usted pagaba 1,000 con beca, ¿no? De 3 alumnos con beca, ya salió el salario de su profesor. O sea, no, las privadas pagan muy barato. No importa que te paguen, entre comillas, bien, es barato. O sea, es decir, un profesor del TEC de Monterrey sí seguramente gana más que aquí, pero aún así, comparado con lo que gana el TEC, le pagan nada. Véanlo en porcentajes. Al profesor le pagan, digamos, 5% de los alumnos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si te cobran 1,000, pues gana poquito. Si te cobran 10,000, gana más, pues sigue siendo el 5%. ¿Ok? Sí.
Sí, sí, el chido es que tú seas el dueño de la escuela, ¿no? Ay, sí, pero como profesor privada, ni en la náhuatl, que es una de las mejores de México, o sea, pagan bien, pero volvamos al punto, no tan bien como deberían, ¿no? Pero a lo que voy es esto, o sea, tú agarra a cualquier profesor de escuela privada y dile, ah, ya llegaron 2 niños más, va a decir, no, o sea, no hay problema. Entonces, si tenemos un catálogo, que sí lo hay, por ejemplo, oportunidades, Prospera, etc., de personas con escasos recursos, con hijos, oye, ¿sabes qué? Este niño en educación privada, pública, lleva 10 de promedio, es candidato a entrar a esta escuela privada, ¿no? A que mantenga el promedio. ¿Podríamos compensar? O sea, su familia nunca le va a poder pagar una escuela privada, porque pues así es esto. O sea, los empleados son muy absorbentes. Una vez que tengan un empleo normal, entre comillas, ya no les va a quedar mucho tiempo para seguirse preparando, no les va a quedar tiempo para buscar otro empleo, ¿no? Para ir a más entrevistas. O sea, básicamente es un salto de fe. Sueltas algo para intentar conseguir algo mejor, ¿no? Sí se da el caso de que te puedes salir de un trabajo porque te están llamando a otro, pero no es ya así en la mayoría de los casos. Entonces, ese pensar de ese estilo de políticas públicas es hacia donde debemos de transitar ahora, ¿no? A la redistribución, a la equidad. Y además nos conviene a todos. Oye, piensen no me digan el nombre, en el compañero o compañera más tonto que hayan tenido, ¿no? Y que haya logrado llegar hasta donde ustedes están también, ¿no? O sea, que sepan que está en la universidad, pero porque sus papás son ricos o porque le vendió una botella al profe, por lo que quieran. ¿Ustedes creen que ese futuro licenciado o licenciada va a ser muy útil a la sociedad? Pues la verdad que no, no. ¿Y no creen que hay muchos que no llegaron a ser licenciados y licenciadas, que de haberlo sido, hubieran sido muy útiles para la sociedad? El que no tengamos escenarios igualados condena a toda la sociedad. ¿Qué tal si tú eres rico? No quiero ser grosero, solo es un ejemplo. Por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, a Cristiano le sobra dinero. Y aún así se le acaba de morir un niño por problemas en el parto. Todo el dinero del mundo no lo pudo salvar. Volteen a ver, por ejemplo, a este científico muy famoso que terminó todo malito. Ay, no sé. Ajá, Hawkins. Lo mismo, o sea, muy famoso, muy talentoso, y al final pues una enfermedad se lo llevó, como mucha gente. ¿A qué voy con esto? ¿Quién te dice que el que descubre la cura contra el SIDA, contra el cáncer, no está limpiando vidrios en el semáforo porque no pudo estudiar, pero que tenía el potencial para? O sea, que el que iba a encontrar un alimento que pudiera acabar con el hambre del mundo, no está de viene, ¿no? O fuera de Sambos. Entonces, que no exista igualdad de oportunidades condena a toda la sociedad a mantener un atraso, ¿no? Atrasarse más en el descubrimiento de muchas cosas. Les voy a investigar un caso, lo tengo un poco, o sea, tengo la noción, pero lo tengo barrido. Era un ingeniero, si no me equivoco, o un matemático, que su hijo se enfermó de una enfermedad muy rara, con muy pocos estudios, y los médicos de la época lo desahuciaron. Le dijeron, no, pues esta enfermedad no sabemos nada, no se puede curar. Él amaba tanto a su hijo que dijo, o sea, ¿cómo que esto no se puede curar, no? Y sin saber nada de medicina, se empapó de medicina, estudió como bruto y logró curar la fase 1, detener la fase 2 y disminuir la fase 3 de la enfermedad. Tristemente su hijo murió, o sea, lo descubrió ya tarde, pero él es premio Nobel de Medicina, sin ser médico. Por eso les digo que el dato es interesante, se los voy a buscar. Eh, pero, o sea, vuelvo al punto, ¿no? Esto que digo no solo es filosófico, es real. Seguramente hay mucha gente que por falta de oportunidades no pudo brindarnos a la humanidad un gran descubrimiento. Entonces, desde ese punto de vista, también es peligroso que como gente rica, que en el futuro van a ser, estoy seguro, se olviden de los que no, ¿no? O sea,
de una u otra manera, deberían de estar apoyando a los que tienen menos posibilidades, los que más posibilidades tienen, porque les conviene a los que más posibilidades tienen. O sea, es cierto, ¿no? En lugar de gastar en casas lujosas y carros lujosos y que todo el mundo te trate así como, ¿no? Te convendría más a futuro que invirtieras en becas de estudiantes, en escuelas, en universidades, porque de lo que de ahí emane disfrutarás tú y las siguientes generaciones de tu familia, ¿no? No sé si han visto que Carlos Slim ha patrocinado muchas personas así, ¿no? Entre ellos Sergio Pérez, ¿no? Y muchos otros de muchas artes, ¿no? O sea, porque no solo es automovilismo, han sido muchos deportes, han sido muchos artistas, han sido muchos científicos. No lo divulga tanto y sí, pero él entiende bien este concepto. O sea, a mí me queda claro que Slim entiende muy bien este concepto, de que definitivamente si apoya a la sociedad, en algún punto eso se le retribuye a él, ¿no? O a sus futuras generaciones. Entonces, me parece que es la mejor manera de pensar. Vamos a dejarlo aquí. Continuamos el jueves.